Jun Navarrete te trae lo que pasa en las redes sociales, la música y todo lo que quieres saber. Esto es Podcast Time. Bueno, pues mi invitado especial a esta hora es Marcelo Ortega, un gran músico, cantante ahora y bueno, ahora anda haciendo varias cositas. Óigame, Marcelo, gusto en saludarlo, gusto en verlo. Muchas gracias, para mí también es un gusto saludarte. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. Trabajando mucho con cosas así que nos sorprende la vida, pero bueno, poniéndole el pecho, sabiendo que siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, hablaba con usted internamente, le decía que precisamente llevo durante 18 años de carrera periodística en el tema de la música, en tema de radio, pero también tenía que decirle antes de iniciar esta charla amena que no se está encontrando solo con el periodista, sino con un fanboy, un seguidor de lo que has hecho en conjunto, sino también de lo que has hecho pues ahora como solista. Bueno, charlemos entre amigos entonces. Yo siempre digo que los periodistas son como socios secretos porque la música sin programas de radio sería imposible de llegar a tantos lugares y los programas de radio sin música serían demasiado aburridos, así que somos socios secretos. Bueno, pues dentro de esta sociedad, cuéntenos cómo le ha ido como cantante, cómo ha sido ese proceso desde la experimentación, de lo vivido, de lo experimentado en este proceso ahora de cantante. Bueno, yo siempre entendí que hay dos tipos de cantantes trasladables a cualquier otro tipo de arte, ¿verdad? Que es el que canta y conecta y el que no logra conectar. Y mi gran desafío siempre fue ese, ya sea con Rescate, ya sea cantando solo. Mi desafío no era si iba a cantar como el mejor de los tenores o como... No, mi desafío era si podía realmente conectar con la gente, si mis canciones, mi música realmente podían conmover a una persona y decirle, mirá amigo, estamos viviendo lo mismo, solo que yo lo hice canción. Y eso es lo que siempre me movió, lo que siempre me desafió, y gracias a Dios se fueron dando las cosas en los conciertos. Fueron conciertos mucho más chicos que los de Rescate y mucho más íntimos, mucho más de teatro, pero logramos esa conexión tan buscada y que en realidad fueron de muchas sorpresas también los conciertos. Tenía mucha poesía en el medio, que nunca hacemos poesía con Rescate, pero había mucha poesía, paradas, charlas y fueron conciertos muy buenos, muy edificantes para mí, porque eso es lo bueno de tocar en vivo, ¿verdad? Que no son 4 tipos ahí tocando con un micrófono adelante, sino que está la interconexión, ¿verdad? Que voy a acomodar. Está la interconexión con la gente y ese ida y vuelta hace que aunque uno toque las mismas canciones, diga las mismas poesías, siempre la gente te devuelve un algo distinto, una sonrisa, una lágrima y todo eso genera un concierto especial en cada uno, en cada show algo diferente. Y bueno, hacer todo eso con mis canciones, con mis poesías, fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte y muy bueno, muy enriquecedor, digamos. ¿Cómo es ese juego de palabras que usted tiene ahí en el sencillo que lanzó en 2020, Por Diosero? Bueno, estuve leyendo un libro que se llamaba El Evangelio de los Andrajosos, de Brennan Manning, y fue un libro que realmente me transformó. Brennan Manning es una persona que habla del amor de Dios de una óptica muy especial. Él era un predicador muy reconocido y se hizo alcohólico. Y entonces él cuenta
desde sus heridas el Evangelio, y eso me pareció algo maravilloso, grandioso, y siempre traté de reflejar eso en mis canciones. Entonces, si le ponía andrajoso al disco, sí, pero bueno, buscando sinónimos encontré pordiosero, que en el medio estaba la palabra Dios, y me encantó eso como título, que refleja mucho, no sé si lo que soy, pero sí mi condición con Dios. Sí, mi condición con Dios. No soy una persona que se avergüence de sus cicatrices. Al contrario, no las ando mostrando así, che, mirá esto, mirá, pero realmente si se ven, que se vean. Es una seña de lo que Dios hizo en mi vida. Y aprendí que, por ejemplo, en Isaías 53, donde vemos al siervo sufriente, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y él tampoco se avergüenza de mostrar sus heridas. ¿Viste? A los discípulos le dijo, poné la mano, ¿viste? Jesús, que es nuestro ejemplo, no tenía vergüenza. Pablo, un seguidor del Señor, decía, si de algo me voy a jactar es de mis debilidades, porque ahí es donde Cristo se fortalece. Entonces, creo que hay todo un nuevo movimiento, una nueva revelación, por así decirlo, donde las personas que tenemos la capacidad de transmitir el Evangelio desde un púlpito, desde un escenario, están siendo movidas a eso, a mostrarse tal cual son, de carne y hueso, y poder empatizar un poco más con los oyentes, que es lo que nos hace falta. Echemos un poquitico para atrás de esta historia de hablar, por ejemplo, de pordiosero y de andar errando. Vámonos para atrás. ¿Cómo así que usted quería ser percusionista y terminó con el bajo? Sé que estuviste leyendo, sí, porque yo escribía las letras del grupo, era la secundaria. Escribía las letras y de pronto al grupo que yo le escribía las letras le echaron al bajista. Y yo estaba ahorrando para comprarme el instrumento que no había, ¿viste? No había percusión. Digo, bueno, listo, toco percusión, qué sé yo, algo. Me parecía lo más sencillo como para arrancar. Y de pronto lo echaron al bajista, se pelearon, no me acuerdo, y me dice mi amigo, che, comprate un bajo. y yo estaba ahorrando, ¿viste? Entonces, cuando voy a la casa de música me alcanza para algo que no sé si entra en la categoría bajo, te aseguro. Pero ¿cuál fue ese primer bajo? Era uno, se llamaba, la marca era Mellow String, pero era un desastre. Pero me compré el bajo el jueves y el sábado fui al ensayo. Seriamente, así, voy a ensayar. No sabía nada, pero nada. Y mis amigos con mucha paciencia, así, bueno, poné la mano acá, tocá estas notas al principio y gracias a Dios ellos tampoco sabían tanto. fue una cosa así, pero fue muy bueno empezar y ahí darme cuenta que ya que tenía un bajo, empezar a escuchar el bajo en las canciones y todo eso y bueno, después sí, cuando conocí a 2 o 3 bajistas, dije, bueno, este es mi instrumento. Y de hecho después la vida me llevó a conocerlos personalmente a esos bajistas y regalarle un disco y decirle, che, loco, yo toco el bajo por vos. Yo de casualidad tengo un bajo en la mano, pero después de escucharte a vos fue como alentador y toco el bajo por vos. Así que soy agradecido al Señor por eso también, por permitirme eso. Uno siempre tiene referentes en la música y sobre todo, pues los que son músicos, uno siempre intenta como tener alguien a quien idear o imaginar llegar a tener como ese sonido o ese perfil. ¿A usted cómo le suena Jaco Pastorius? Y Jaco para mí es el máximo referente, el máximo. Es como el que inventó todo lo demás que viene atrás.
pero hay muchos músicos que me encantan y que realmente, o sea, hay músicos contemporáneos, músicos más chicos que yo, no sé, Marcus Miller, Víctor Guten, Abraham Laboriel, una persona que influenció muchísimo en mi vida y en mi vida como cristiano, muchísimos instrumentistas y también muchos escritores que yo me fijo mucho en la pluma. Si es por escritores cristianos, me gusta mucho Marcos Vidal, lógicamente, Alex San Pedro, me gusta mucho cómo escribe, y me gusta mucho André Crouch, cómo escribe, y bueno, y después, que no cristianos, también me gusta mucho, no sé, Serrat, Sabina, hay un montón de escritores que me gustan demasiado. Bueno, usted tocaba un tema ahí especial, por ejemplo, con el tema de Alex San Pedro. Usted hizo un sencillo, una canción que lanzó este año precisamente. ¿Cómo fue ese? Con Alex somos amigos de mucho antes que él sea Alex San Pedro, porque ahora es un predicador súper conocido, es el director de la Academia de la Biblia, en la cual yo estudio ahí, pero a Alex lo conocí como un hijo de pastor que tenía un pequeño estudio hecho en la iglesia, y yo estaba grabando para Lidia Valentis, una cantante española. Entonces, cuando fuimos a su ciudad, le dije, che, consigamos un lugar para grabar algunas cosas, y fuimos al estudio de Alex, y ahí lo conocí, un chico de 20 años, con muchas aspiraciones y mucha predisposición, que de hecho que nos atendió, y después, con el paso del tiempo, lo veo acá predicando, y bueno, nos hicimos muy, muy amigos, y agradezco también al Señor que cuando ha venido de gira lo he podido acompañar, y las giras te llevan a una sobremesa trasnochada donde el corazón parece que se abriera más, y no, me ha hecho muy bien y me ha hecho crecer muchísimo compartir todos esos ratos con él. Bueno, ¿cuánto lleva de casado Marcelo? 20, con mi esposa 20. ¿Y qué le dijeron sus hijas cuando dijo, bueno, voy a cantar, me voy a lanzar a cantar? Bueno, mis hijas son ellas me quieren mucho y cantan muy bien las dos, entonces, pero ellas saben también mi gran anhelo, siempre que trasciende la afinación, que trasciende, y que siempre les digo a ellas, mirá, te cuento una historia, así un paréntesis que no habla de mi vida cantante, pero un día mi hija menor era muy chiquita y estaba pintando un dibujo, estos para colorear, ¿viste? Y se iba todo de la línea, y le digo, no, Sofi, tenés que ponerle mucho amor a esto y pintar acá dentro de la línea, tenés que hacerlo con mucho amor. Y bueno, al rato viene y había pintado otro dibujo y me lo muestra y me dice, fíjate si tiene amor. No me dijo si estaba bien pintado. Y yo creo que lo mismo sucede con el arte, y es lo que siempre trato de transmitir. Y hasta Dios en su mensaje nos transmite eso. La ley nos lleva a conocer el pecado, pero toda la Biblia sin amor no es nada, no es absolutamente nada. El amor de Dios es lo que le da sentido a todo. Una oveja perdida en el medio del bosque durante andar a saber cuánto tiempo, no, pero cuando el pastor deja la gota y la va a buscar, el amor es lo que le da sentido a todo. Entonces, ellas me respetan mucho en ese sentido, que saben que todo mi trabajo está involucrado con el amor. A veces yo trabajo acá produciendo, acá digo en mi estudio de grabación, y a veces uno tiene sus agarradas con algún cliente, qué sé yo, hemos tenido, pero mis discusiones siempre fueron las mismas, decir, che, mirá, poné play, si vos no ves amor ahí, no me pagues, qué sé yo, te lo regalo.
pero creo que es la gran diferencia, ¿viste? El trabajo, cuando uno lo hace con pasión, con amor, va mucho más allá del profesionalismo. Bueno, hablando precisamente de esto, de la música, ¿cómo ve usted la música cristiana latinoamericana? No sé si puede ser, es una percepción errada, pero uno ve a los nostálgicos de la música hoy en día que hablan precisamente que la música hoy se convirtió más light, y lo decías minutos atrás, ¿no? Sacar un disco hoy en día es que te dure 6 meses y te desapareces. Entonces, ¿cómo ve dentro de su punto de vista como productor y también como músico y como cantante ahora? Mirá, si la puedo separar, a la pregunta la puedo separar en mi percepción personal y en mi percepción como productor. Hace muchos años escuché un filósofo, pero muchos años, escuché un filósofo que decía: toda la música apunta para el mismo lado. Y yo digo, ¿qué va a ser así? No puede ser. Pero hoy miro para atrás y digo, ¿qué pasó? Está todo apuntando para el mismo lado, ¿viste? Y entonces creo que como músico, cada uno se planta en la trinchera que quiere o que puede y trata de defender su arte desde su punto. Lógicamente que creo que la música está muy pobre, que la poesía incluso, que la poesía pareciera que tiene como mucha más rima y están todos diciendo. Sin embargo, cuando vos empezás a contar la cantidad de palabras, te das cuenta que sigue pobre, ¿viste? O que está empobrecida, que cada vez hay menos cantidad de palabras. Y esa es la percepción que yo tengo personal. Ahora, tengo también una opinión que es como decía Pablo. Pablo decía, algunos están predicando por contienda, otros para hacerme enojar a mí, otros por esto, por el otro, pero sea por lo que sea, el Evangelio es predicado. En ese sentido, me hace muy bien saber eso, que ellos están llegando quizás a un grupo de gente que yo no llegaría, o a un grupo de chicos que yo no voy a llegar con mi música. Entonces, eso me gusta, que haya una diversidad y que haya una actualización de la música, me parece buena. Pero también siento el dolor de que está empobreciéndose la música. Bueno, acá en Argentina hay un compositor muy conocido, que lógico que es conocido en toda Latinoamérica, que es Charly García, y él hace muchos años hizo una nota y decía, la música es melodía, armonía y ritmo. Pero ahora es solo ritmo, decía él. Y yo creo que eso también, ¿viste? O sea, la melodía es lo que todos cantamos, lo que silbamos a la noche, y todo eso se está perdiendo un poco, y está bueno que cada uno desde su lugar lo defienda o lo siga defendiendo. Creería entonces que hablando de estos nostálgicos, debería la música, sobre todo cristiana, empezar a meterle más amor, como lo decía usted, entre líneas, meterle un poquitico más de letra y dejar de ser comercial y regresar, como decimos normalmente, a la senda antigua? Creo que sería un sueño soñado, pero también yo voy a un restaurante y si vas a un restaurante donde hay adolescentes, vas a ver a todos los adolescentes así con el teléfono, y grandes también, todos con el teléfono así, comiendo juntos con el teléfono así. Entonces uno dice, bueno, evidentemente la vida pasa por otro lado, que no alcanzo a entender todavía, ¿viste? O que ellos no aprendieron, pero lo aprendieron de esa manera. Entonces, claro que me encantaría que las letras sean un poco más profundas, o un poco más
no sé. De hecho vos hablabas de la canción de Andar Errando y yo busqué ponerle un poco de humor a esa canción. Fue mi meta, quizás no lo logré con tantas pompas, pero siempre dije, ¿por qué no hacer algo con humor y reírme de mí mismo? ¿Viste? Decir, me compré un ticket y viajé en crucero y era el Titanic, pero no me vendieron salvavidas, ¿viste? O sea, reírme un poco de mí, de mis cosas, de mis errores, de las cosas que no siempre me salieron como yo pretendía, pero saber que siempre está la mano del maestro levantándome. Entonces, yo creo eso, creo que está bueno que los compositores le podamos dar una vuelta de rosca a este tiempo que estamos viviendo, a este tiempo tan light, como vos decís, que verdaderamente es light. Bueno, pasemos a un espacio donde usted lleva mucho tiempo y a donde nos ha llevado precisamente. Hablando de la música, ¿cree usted que Rescate consolidó ser esa banda antisistémica? O sea, es decir, en llevar a la iglesia más allá de las cuatro paredes. Sin duda fue la meta de Rescate. Rescate nace en el corazón de gente que estaba en la universidad, comenzando en la universidad, y que tenía ganas de alcanzar a sus compañeros y tenían la música como herramienta, pero la música que se escuchaba en ese momento en la iglesia no era precisamente la que iba a alcanzar a esos amigos de la facultad. Entonces, con Rescate elegimos el rock, pero podríamos haber elegido, no sé, elegimos el rock porque era lo que nos sentaba bien a nosotros, de ser rockeros, de la música que escuchábamos, pero siempre la idea fue esa, tratar de sacar a Jesús de los límites de la iglesia, que es la premisa del cristianismo, debería ser. Lo que pasa es que ahora estamos tan cuidadosos de que no se nos vayan a escapar estas, ¿viste? Y trabajamos tanto por las 99, digamos, que la otra, y bueno, la otra se pierde, pero soy un convencido de que si de algo sirvió Rescate al cuerpo de Cristo, es eso, de que está fuera de las cuatro paredes de la iglesia nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra función, y donde debemos brillar, donde hay que levantar la bandera de la gracia de Jesús. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarse en el camino con un tipo tan abierto, tan directo, tan franco como lo fue Ulises? Bueno, primero agradecer a Dios por eso, ¿verdad? Agradecer a Dios. Y segundo, hay algo que no hay que ver la vida de Rescate de atrás de adelante, digamos, desde ahora para atrás, sino habría que verla bien desde atrás. Nunca dimos, o sea, mucha gente se piensa, hola, soy Rescate, famoso, No. Hemos tenido un proceso de cambio y un proceso donde los escalones eran verdaderamente pequeños, donde cada escalón era verdaderamente pequeño. Entonces, nunca nos dimos cuenta de un gran salto, nunca nos dimos cuenta de dónde estábamos parados hasta, como te decía, a veces llegar a indudablemente y darse vuelta y decir, Señor, si no fuiste vos en esto, hubiera sido imposible. Pero sí, cada vez ir entendiendo mejor el lugar donde estábamos viviendo y cómo debíamos usar eso como herramienta para llevar el Evangelio afuera, y para, sobre todo, más que llevar el Evangelio afuera, para que otros entiendan que deberían salir con el Evangelio afuera.
porque nosotros somos 4 y nuestra música es completamente limitada, pero en las manos de la iglesia, en las manos de la iglesia, es donde toma la dimensión verdadera. No solo la música de Rescate, la música de cualquier persona que quiera llevar el evangelio. En manos de la iglesia es la buena herramienta. Bueno, y en ese proceso que usted habla, ¿cómo tuvieron que cruzar esos puentes para madurar? Te vuelvo a decir, fueron muchísimos pequeños pasos, muchísimos pequeños pasos, pero siempre viendo la mano de Dios en la guía, la misericordia de Dios en el error, y siempre sabiendo de que nuestro corazón estaba para eso, para servir a Dios y para tratar de hacer las cosas bien. No siempre salieron como pretendíamos, pero sí, viste que tenemos un Dios transformador, que tiene la capacidad de transformar, que tiene la capacidad de que se le rompe un vaso de barro, pero con el mismo barro hace otro. De que los sirios tenían una condena y era muy, muy vergonzosa. Desnudaban al reo y lo colgaban en un madero hasta que se moría. Sin embargo, Dios transformó eso tan horrendo, de una muerte horrenda y de una muerte vergonzosa, Dios lo transformó en el regalo de amor más grande que tuvo la humanidad, y es la cruz del Señor. Entonces, siempre viendo eso, que queríamos ir por acá, y bueno, por acá no se puede, vamos por acá, y nos salió mal, pero Dios ahí apoyando siempre y respaldando, y nada, o sea, entender eso, entender que somos tan extremadamente limitados, pero que Dios en su gracia nos siguió usando, es lo bueno de conocer a Dios. Pero también eso nos generó mucha empatía con la gente, porque lejos de ser superhéroes o superapóstoles, como dice Pablo, Pablo en la palabra, cuando habla de los apóstoles, esos grandes apóstoles, dice súper, porque realmente, lejos de ser eso, nosotros nos mostramos personas transparentes, así con errores, como te decía al principio, las cicatrices se ven, pero eso genera empatía con la gente, eso genera que la gente... Mirá, en Lucas capítulo 15 dice que los publicanos y los pecadores se juntaban para oír a Jesús. Y los fariseos decían, ¿quién es este que come y bebe con pecadores? La comida era muy importante, ¿viste? Y o sea, siempre me llamó la atención eso, cómo el hombre más santo de la tierra atraía a los pecadores. Y lo atraía porque no había condena en él, había amor, ¿entendés? Lógico que a la mujer adúltera le dijo, yo no te condeno, pero no peques más. No le dijo, yo no te juzgo. Sí, la había juzgado, había dicho, y lo que hiciste está mal, pero no te condeno, no peques más. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la condena delante y el amor atrás, ¿viste? Y creo que Rescate está hecho de tanta escoria, por así decirlo, que nos permitió tener mucha empatía con la gente. ¿Se podría decir que alguna vez los vieron como el pelo en la leche? Por supuesto, pero la idea siempre fue esa, sacá el pelo y tomate el vaso de leche. ¿Cómo va a tirar un vaso de leche por un pelo? Bueno, después de este álbum que hacemos referencia y pelo en la leche, sacar un álbum tan ecléctico como lo fue ese, y después Altara no es cuestión de suerte, que fue otro que también fue un golpe, digamos, muy fuerte para lo decía en su momento Paco Palafox, los cristianoides, y para la iglesia como tal.
y 2 años después sacarla del estadio, decir un home run con Quitamancha. ¿Cómo fue ese proceso tan vertiginoso de venir de lo mucho a lo poco? Mirá, perdón, de lo poco a lo mucho, ¿no? Claro, se me cruza ahí. Sí. Mirá, primero del pelo en la leche a no es cuestión de suerte. Te voy a contar una anécdota muy cortita. Nosotros quedamos debiendo mucho dinero del pelo en la leche. Debíamos $9.000, que para nosotros era muchísimo dinero. Muchísimo. Y ya habíamos grabado el disco No es cuestión de suerte y fuimos a averiguar por la sesión de fotos que queríamos hacerla en un casino. Y bueno, la sesión de fotos nos salía $1.000. ¿Estuvieron en Las Vegas? No, en un casino en Buenos Aires, el casino flotante de la ciudad de Buenos Aires. Y que de hecho en la tapa del disco estamos parados ahí arriba del casino. Y cuando salimos de ahí, Ulises me dice, che, $1.000, loco, encima que debemos todo esto. Y yo le digo, mirá, Ulises, si vamos a tener confianza en que estamos haciendo algo bien, ¿viste? Vamos a hacerlo, ¿viste? ¿Sabés que terminamos de decir que lo íbamos a hacer? Y nos llama el manager y dice, vendí discos afuera. Nunca habíamos vendido ni un disco afuera. Entonces, fue como decir, mirá, Latinoamérica nos está empezando a escuchar. Y después, con ese disco, nos fue muy bien en una maratónica en Costa Rica, y nos fue muy bien. De hecho, ese disco, No es cuestión de suerte, lo presentamos en traje, vestidos de traje, y cuando fuimos a Costa Rica, viste, era la primera vez que salíamos del país, y uno tiene ganas de comprar cosas, qué sé yo. Y a media cuadra había una feria americana de ropa. Y nos compramos ropa muy locas, pero muy locas. Entonces tocábamos 4 veces por día en esa maratónica de 3 días. Y tocábamos una vez de traje, una vez con ropas locas. Una vez de traje, una vez con... Y eso fue muy llamativo para la audiencia, como vos decís, había un montón de gente que nos veía de traje y más o menos le parecía que estaban bien las cosas, pero teníamos unos trajes raros. Y después nos veían vestidos, pero lo más parecía un disfraz de payaso. Entonces eso fue muy impactante. Pero de pronto decía, pero estos tipos están cantando, dejá que te toque Jesús, no te resistas, o loco por vos, diciéndole a Dios, me vuelvo loco por vos. Entonces fue muy... Dios usó todo eso y nos empezaron, cuando volvimos de ahí de la maratónica de Costa Rica, nos llamaban de todos lados, fue muy loco. Entonces logramos pagar las deudas y musicalmente crecimos mucho porque el disco siguiente lo hicimos con un productor, nunca habíamos trabajado con un productor. O sea, siempre fue como home studio, o sea, siempre fue solo entre ustedes. No, lo habíamos grabado en estudios de grabación, sí, pero sin una persona que produzca el disco, sin un capitán del barco, digamos. Siempre los arreglos lo hacíamos nosotros, las líneas de bajo, todo era más o menos nuestro. Y este productor, si bien, ahora con la distancia te diría, si bien no logró captar la esencia de la banda, porque es muy difícil, yo trabajo de productor y a veces es muy difícil entender todo en un primer encuentro o en un primer disco, a nosotros nos hizo muy bien, más allá de que no fueron las cosas como esperábamos, a nosotros nos hizo muy bien. Musicalmente fue un claro crecimiento y bueno, y después ayudó a nuestro profesionalismo también. Teníamos que estudiar demasiado para tocar bien ese disco y eso nos permitió hacer otros discos mucho más nuestros, pero con una persona, con una carga de responsabilidad en cuanto a cada uno con su instrumento, que habíamos tenido un crecimiento. Es que yo recuerdo por allá hacia el 2000, cuando salió precisamente Quitamancha,
hacia Colombia, sobre todo aquí, las emisoras eran los directores y los mismos dueños, que eran pastores en su momento, prohibían a veces poner la música porque era algo fuera salida de lo tradicional y lo correctamente de su momento, ¿no? Claro. Sí, fue eso lo vivimos constantemente, pero te vuelvo a decir, no éramos, a ver cómo decirlo, no éramos que nosotros éramos rebeldes, eran nuestras ganas de cambiar la situación, ¿viste? De cambiar la situación. Entonces, cuando los pastores, algunos dejaron de criticar y empezaron a prestarle atención a las letras, al estilo musical y a cómo el alcance que estábamos teniendo con la gente, eso fue muy bueno. De hecho, a partir de ahí nosotros comenzamos a tocar acá en Argentina, en Latinoamérica, empezamos a tocar mucho en todos los festivales de rock que había a nivel secular. Tocamos en el Quilmes Rock, Pepsi Rock, todos festivales muy grandes de rock. De hecho, tocamos en el Vive Latino, que es el festival más grande de Latinoamérica. Y todo eso, nosotros no cambiamos las letras para ir ahí. Fuimos y hablamos del Señor en ese lugar, que era lo que nosotros habíamos soñado durante tanto tiempo. Bueno, ¿cuál cree usted que fue el fenómeno de los años 2000 en adelante, que no fue solo para Rescate, sino para muchas bandas, el poder encontrar como ese boom musical, sobre todo de la música cristiana en ese momento? Y yo creo que hubo un crecimiento de los dos lados, tanto sea de las bandas, que estaban mucho más profesionales. De hecho, vos escuchás cualquier grupo ahora, en cualquier iglesia más o menos establecida, y tocan muy bien, los chicos tocan muy bien. Entonces, creo que hubo un crecimiento tanto en lo musical como en lo que hablábamos antes, en la iglesia, entendiendo que la música era una herramienta y apoyando a ese tipo de movimientos, ya sea del rock, ya sea de la música, de cualquier estilo de música. La iglesia empezó a darse cuenta que era una buena herramienta. De hecho, nosotros tuvimos prácticamente asistencia perfecta en los festivales de Luis Palau, y Luis Palau tenía una trayectoria de predicar el evangelio dentro de los estadios de fútbol, pero sabemos que iba a toda la iglesia evangélica. En cambio, después Luis Palau le dice a su hijo, papá, ¿por qué no haces festivales al aire libre y con bandas que tengan otra llegada a la gente? Y de hecho, ellos también entendieron, por eso te digo que hubo un crecimiento, una madurez dentro de la iglesia, entendiendo que era una buena manera de captar la atención de la gente y de poder predicarles el evangelio. Bueno, en ese recorrido, ¿cómo hace uno para andar con 3 amigos, con 3 hermanos, con 3 socios, con 3 familiares durante más de 30 años e influenciar a miles de jóvenes? Mira, el libro de los Hechos lo escribió Lucas y dice así: cuando Pablo recibió la visión del Macedonio, enseguida procuramos partir para allá. O sea, Lucas no recibió ninguna visión, pero fue. Y creo que eso fue gran parte de lo que Rescate era para nuestras vidas. Había una visión y todos nos metimos debajo de esa visión, que era llevar el evangelio, predicar a través de la música. Muchas veces tuvimos que rendir nuestras razones, nuestras motivaciones a los pies de esa visión, o nuestro orgullo, o un montón de cosas, rendidos a los pies de esa visión, y realmente fue lo que nos hizo perdurar durante tanto tiempo. Precisamente eso. Mirá, el otro día una de mis hijas vino al ensayo y yo le decía,
medio en broma, pero ella sabe que se lo decía mitad en broma y mitad en serio. Dios quiera que cuando vos tengas un equipo de trabajo te puedas divertir como nosotros nos divertimos, porque realmente nosotros la pasamos muy bien ensayando. Lógico que hemos llorado y que nos hemos enojado y que pero nosotros la pasamos muy bien y tratar de disfrutar eso, ¿viste? Como vos decís, saber que tengo un amigo acá, no es mi compañero de trabajo ni mi copastor en el ministerio, es mi amigo y con el cual llevo adelante este don que Dios me dio. Entonces, y también, como vos dijiste, es mi familia. Para que se me cerró esto, un segundito. Tranquilo. Como bien vos dijiste, es mi familia, y tratar de sentirnos familia. De hecho, ayer estuvimos una charla en la casa de Ulises con su esposa y con sus hijos, y decir, che, todavía somos familia, todavía somos, todavía nos amamos, todavía nos contenemos en oración y queremos ayudar a tratar de pasar el rato, ¿viste? Pasar el tranco. Sí, en esos momentos tristes, ¿cómo hace uno para digerir esa madrugada del 30 de julio? Mirá, a nosotros no nos sorprendió por el hecho de que ya lo habíamos visto en toda esa agonía que fue muy rápida, que fueron 45 días solamente, pero sí de decirte, bueno, mi esposa hace muy pocos días que no me dice, no lo puedo creer, porque acá hace, una semana me seguía diciendo todos los días, no lo puedo creer. Y yo ayer le contaba a los chicos, a los hijos de Ulises, le decía, Ulises y yo éramos hinchas del mismo equipo de fútbol. Y a veces no hablábamos mucho, pero sabíamos que cuando estaba jugando Central era el momento de hablarnos, porque éramos los únicos dos que íbamos a estar mirando ese partido. Entonces, como vivimos en otra ciudad, era empezar el partido y llamar. Decir, ¿estás viendo el partido? ¿Viste? Y hablar. Y yo le decía, mirá, me siento a ver el partido y agarro el teléfono, ¿viste? O sea, inconscientemente. Entonces, todo ese dolor lógico que está, que es que hay muchas cosas que son inentendibles, que hay muchos momentos que tenemos más preguntas que respuestas, pero bueno, sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y también sabemos que tenemos que tener pensamientos de eternidad, porque a veces nuestro egoísmo le hubiera dicho, no, Señor, déjamelo acá, pero hay pensamientos de eternidad que están mucho más allá de eso y de nuestra mente finita y limitada, ¿viste? Ustedes han querido precisamente capitalizar no solo la tristeza de la partida de Ulises, sino quisieron aplicar también algo que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Han querido mantener ese legado y lo han llamado así, el legado no para. Sí, porque entendemos que el legado, bueno, ayer hablábamos con Federico, el hijo de Ulises, y él decía, vos imaginate, ¿no? Un hijo con tanto dolor y a la vez con tanto orgullo de saber que era su padre el que hizo todo ese movimiento, y sin embargo él decía, pero tenemos que honrar a Cristo en el concierto. Y realmente nosotros, si bien es un concierto homenaje y queremos honrar la memoria de nuestro amigo, le quisimos poner el legado no para, porque el legado entendíamos que no era propiedad de Ulises ni propiedad de Rescate tampoco, era lo que Cristo le dijo a la iglesia, ¿viste? Entonces
cuando nosotros siempre pensamos en la posibilidad de tocar, siempre dijimos, si no tenemos nada para decir, más vale no toquemos, ¿viste? Pero saber que podemos decirle a los hermanos, esto no es mío, esto no era de Ulises y me lo dejó a mí, no es mío, era de Jesús y se lo dio a la iglesia, ¿viste? O sea, es un mandato para todos y eso es lo que en este momento tenemos como premisa de compartir con aquellos que nos vayan a escuchar. Lógicamente que Dios capacitó a Ulises con un don especial para poder escribir acerca de eso, para tener canciones que reflejen el llevar a Jesús afuera de la iglesia, pero el legado es de la iglesia. Bueno, ¿cuánto llevaban sin tocar en esta reunión para prepararse para ese concierto? Bueno, en realidad sin tocar juntos, porque con Marcelo venía tocando, yo venía tocando, él formaba parte de mi nueva banda también, Marcelo el guitarrista, así que con Sergio hacía 3 años que no tocábamos. Si bien a veces habíamos grabado algunas cosas, como yo trabajo produciendo, y Marcelo también, y Sergio graba baterías y otros instrumentos para algunas producciones, habíamos trabajado juntos, pero sin tocar, y las canciones del Rescate hacía más de 3 años que no las tocábamos. Los primeros ensayos eran muy cómicos. ¿Cómo eran esos ensayos precisamente de encontrarse los tres y no tener como el micrófono ahí en dirección, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro? Mirá, hay dos cosas que bueno, la primera es un secreto. Nosotros nunca ensayamos todo el ensayo con Ulises. Casi siempre Ulises venía más tarde, porque como tiene que cantar, y nosotros ensayábamos mucho tiempo, ¿viste? Tratábamos de hacer, por ejemplo, dividir el ensayo en 2. Si tenía 4 horas, él venía en las últimas 2 horas para cantar. Así que estábamos muy acostumbrados a ensayar los 3 solos, digamos. Pero también creo que no hubo ni va a haber ningún ensayo sin Ulises. Sí, sin Ulises físicamente, pero ha estado en casi todos los comentarios, sonrisas y silencios, ¿viste? Sin duda, cuando nos equivocábamos diríamos, uy, el flaco estaría mirando así, ¿viste? Y ponía alguno la cara de enojado Ulises sin que se trate que se note la cara de enojado, o sin duda algún otro diciendo, uy, acá Ulises se estaría matando de la risa. O sea, te vuelvo a decir, ¿no? Es imposible que haya un ensayo de Rescate sin que esté Ulises, aunque no sea de manera física. ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo va a ser precisamente ese día cargado de nostalgia, de felicidad, de sentimientos encontrados y buscar en el escenario la mirada del flaco, como le decían ustedes? La verdad que no me quiero poner a pensar, porque todos dicen lo mismo, todos, diciendo, uy, no sé si voy a poder terminar de cantar la canción, no sé si voy a poder, pero todos entendemos también que como te dije antes, Rescate tiene un sentido del humor muy especial y todos y eso no quiere decir de burla, sino de sentido del humor. Entonces creo que evidentemente Ulises se estaría riendo y lo vamos a tratar de hacer con ese espíritu, ¿verdad? Con esa intención de disfrutar el momento, de saber honrar la memoria de nuestro amigo y de pasarla bien, que en definitiva es lo que siempre buscamos. Un día, mira, te cuento una anécdota, que estas anécdotas a veces dan a entender, te ayudan a entender el concepto. Un día
nuestro sonidista no pudo viajar y mandó a otro sonidista. Entonces, paramos a comer y Ulises le dice: che, Martín, ¿te dijo algo Carlos? ¿Te dio alguna recomendación? Y dice: sí, me dijo, con Rescate nunca vas a saber cuál es la prueba de sonido, a qué hora se prueba el sonido, viste que es lo que están preocupados los sonidistas, qué equipo hay, qué marca de equipo. Dice, pero sí vas a saber dónde van a parar a comer en la ruta, a qué hora. Entonces, realmente siempre tratamos de que la comida o el momento de estar juntos sea algo importante, y lo era verdaderamente. Mirá, en el velorio de Ulises me pidieron que hable y le dije, le voy a contar solo una cosa. En una nota, una periodista me pregunta: si tuvieras que guardarte 10 fotos de Rescate, ¿cuáles serían? Entonces yo digo, se me viene a la mente, viste, un montón de conciertos, lógicamente, conciertos, estudios de grabación, horas de grabación, momentos con músicos que uno admiró toda la vida y que de pronto estás tocando con ellos. Digo, pero si me tuviera que guardar una sola foto, sería de la camioneta, o sea, de la van donde hemos viajado tanto. Digo, porque ahí es donde más hablamos de nuestros proyectos, de nuestras frustraciones, de nuestros hijos, de cuánto estaba pagando la bolsa de cemento cuando estábamos construyendo, y creo que ahí es donde nuestro corazón estaba más vulnerable y más accesible. Entonces, si yo me tuviera que guardar una sola foto, sería esa precisamente. ¿Quiénes se han vinculado a este homenaje hasta el momento, Marcelo? Bueno, tuvimos que poner un límite, porque si no iba a durar como 3 días el homenaje, pero están todos los cantantes de todos. Está, Fabián Liendo de Kiosco, de Dani Álvarez de Puerto Seguro, Horacio Zanotto de Sinergia, y muchísimo, Matías Cialaba de Japaltata, Luis Cabeza de Rocalipsis, una banda chilena muy amiga nuestra, un montón de gente que son amigos, muy amigos, ¿viste? Incluso pusimos de a 2, de a 3, porque no iban a ser muchos, pero muchas canciones. De hecho, vamos a tocar 25 canciones. Casi siempre en un show nuestro tocábamos entre 17 y 20, según el horario. Pero estamos realmente muy felices de la manera en que se sumaron nuestros amigos, porque no solamente dijeron, sí, yo canto, sino que cuando hemos ido a Buenos Aires, porque nosotros vivimos en Rosario, a 300 kilómetros de donde están casi todos esos grupos, y cuando hemos ido nos han atendido de la mejor manera, nos han abierto sus estudios y usen esto que es su casa, y todo eso es parte de lo que, no de nuestro merecimiento, te lo aseguro, pero sí de lo que hemos sembrado. Y nada, ver al Señor en cada uno de esos hermanos es lo más maravilloso. Ya hay fechas con Sold Out, que creo que es la del 26 de noviembre y la del 27 tuvieron que abrir una nueva fecha, ¿no? Exactamente. El sábado ya no hay más entradas, gracias a Dios, y el domingo se están vendiendo mucho, la verdad que sorprendentemente mucho. Entonces, nada, apurarse porque el lunes no podemos tocar. ¿Han pensado en llevar el legado no para a Latinoamérica? Mirá, claro que sí. Lo que pasa es que queremos ir con algo verdaderamente digno, bien armado, no con un, viste, porque para hacer este concierto que vamos a hacer venimos trabajando mucho. Es más,
te voy a dar una primicia, pero dentro de muy poco va a salir una canción nueva de Rescate que encierra un poco el espíritu de este momento y la cantan un montón de cantantes como va a ser en ese concierto. Entonces no estamos haciendo las cosas así nomás porque sea un homenaje, vamos a tocar y nos juntamos. No, estamos trabajando muchísimo porque como el mismo Ulises hubiera hecho, siempre tratar de dejarlo mejor nuestro. Así que estamos, claro que sí, que tenemos muchas ganas de llevarlo a Latinoamérica, pero estamos viendo la forma de que sea lo mejor posible. Bueno, si tuviera que describir al Flaco, a Ulises, en una sola palabra, ¿cuál sería? Uy, ¿en una sola? Pará, déjame porque me mataste con una. Pero creo que sería un hacedor, porque nunca se quedó en el sueño, nunca se quedó en estaría bueno si hubiéramos hecho tal cosa, siempre fue por más, siempre tratando de dar una vuelta de rosca, y eso mucho más allá de nuestra humanidad, siempre poniendo todo para que las cosas sucedan. Un hacedor. Pues bueno, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, por haber dispuesto un espacio para poder hablar de un poquito tanto de su vida en Rescate y de lo que ha venido haciendo. Como les decía desde el comienzo, estuve súper emocionado de poder dialogar porque he sido muy seguidor de la banda, he sido muy seguidor de lo que hace cada uno a título personal. Y bueno, pues alguna vez tuvimos la oportunidad de cruzar palabras en algunos conciertos aquí en Colombia, precisamente por lo seguidor que soy, y espero pues ojalá que se materialice y puedan venir a Latinoamérica, sobre todo aquí a Colombia, a traer ese legado. Dios quiera que sí, porque tenemos, lógicamente que te podría decir, amamos a toda Latinoamérica, pero tenemos una amistad, un amor entrañable con Colombia, siempre nos ha tratado en extremo bien y hemos hecho muchos amigos ahí. Y nada, es más, estoy trabajando ahora mismo en dos proyectos para grupos colombianos. Así que tenemos un lazo muy fuerte con Colombia. Y claro que queremos ir. Seguramente estaremos escuchando eso que estás produciendo y que estás acompañando. Seguro que sí. Está buenísima la canción, estamos muy contentos. Marcelo Tega, un abrazo, muchas gracias. No, un abrazo a vos y nada, a tu servicio, amigo.